Ok, entonces vamos a la última unidad, la unidad 5, donde vamos a hablar sobre hechos de tránsito, colisión, atropello y las características que tienen este tipo de lesiones. En los hechos de tránsito, entonces, recordemos que en Panamá hay una considerable cantidad de lesiones traumáticas desde el punto de vista mecánico, que son producto de los hechos de tránsito y representan una de las principales causas de incapacidad y muerte. De hecho, incluso durante el cierre que tuvimos hace unos días, hubieron accidentes realmente aparatosos que incluso las personas fallecían en el lugar de los hechos. Entonces, incluso estando en cierre, incluso aquí en Chiriquí, que no había gasolina para los carros y demás, habían accidentes. No tan graves, pero, o sea, si no había gasolina para los vehículos, igual sucedían. O sea, no había tráfico, no había un montón de gente en la calle. Esperábamos más atropellos que colisiones, porque la gente o caminaba o andaba en bicicleta. Y resulta que tuvimos igual colisiones vehiculares. Entonces, si notaron, no mencioné accidentes de tránsito, sino hechos de tránsito. Razones es la palabra o el título o el contexto más correcto. Una colisión o un atropello también puede ser accidental, pero no necesariamente es accidental. O sea, algunas son accidentales, otras son provocadas. Entonces, durante la investigación de los hechos es que vamos a lograr eh, demostrar si fue un accidente o no, si fue un homicidio o un suicidio. ¿Cómo se clasifican los hechos de tránsito? Bueno, dependiendo del medio de transporte, en este caso los vehículos sencillos de motor, vamos a tener colisiones, atropellos, pero también de esas dos vamos a tener otros tipos eh, de hechos de tránsito, por ejemplo, el volcamiento y la caída de personas de vehículos en marcha. La importancia del estudio forense de los hechos de tránsito entonces se basa en dos grupos: las lesiones en personas vivas y las lesiones en los cadáveres. En personas vivas, pues vamos a evaluar mediante la clínica forense el tipo y gravedad de lesiones, las complicaciones y sus secuelas. Y en la morgue judicial vamos a evaluar el otro grupo, que son los cadáveres, buscando determinar la causa de muerte, investigar el rol de probables factores contribuyentes, ya sea enfermedades de la víctima o del victimario y el uso de tóxicos. Las colisiones, como lo ven en esta imagen, pueden ser de dos tipos: contra objeto fijo, en este caso, o contra objeto en movimiento. El daño que se causa al cuerpo se debe principalmente a los cambios de la velocidad, porque usted va a una velocidad X y de repente llega a cero probablemente. Entonces, ese movimiento de aceleración, desaceleración es el que produce el daño o las lesiones. Entonces, este cambio de movimiento o de velocidad se puede medir y nos permite determinar la cantidad de fuerza que el cuerpo tolera. No sé si han visto estos videos en los que se prueba la seguridad de los vehículos, donde los estrellan una y otra vez para ver qué tan probable es una lesión en particular o si se dan lesiones o no. Entonces, este tipo de lesiones van a depender de la aplicación de la fuerza impactante y el área de superficie del cuerpo donde se recibe el golpe. La mayor parte de las colisiones ocurren de forma frontal. Su fuerza principal es la desaceleración, mientras que los impactos por el área posterior, la fuerza que predomina es la aceleración, porque usted está de repente detenido o va a una velocidad constante de 40, 60, y el vehículo que le da por detrás le va a dar como ese empujoncito que va a aumentar la velocidad de su vehículo.
Acá tenemos entonces distintos tipos o sí, tipos de colisiones, ya sea frontales, laterales, frontolaterales o posteriores. Déjenme cambiar esto. Acá tenemos un choque frontal angulado, sí, aquí lo vemos, pero también podemos tenerlo frontal excéntrico derecho, frontal excéntrico izquierdo, frontal central. Tenemos un choque posterior y un choque lateral. Pero también podemos tener combinación de ambos, frontolaterales, perdón, de los frontales y laterales podemos tener colisiones combinadas, ya sea angulares en cualquiera de sus tipos, eh, angulares hacia la cola del vehículo, angulares hacia el capó del vehículo, de manera central, como este que es el choque lateral, de manera anterior, que es de forma directa sobre el capó, y de manera posterior, que es directa sobre el maletero. ¿Qué lesiones podemos encontrar en nuestro conductor? Pueden haber múltiples escoriaciones, equimosis y heridas en el rostro, fracturas del cráneo, hemorragias intracraneales, el conocido síndrome de latigazo, que es un efecto de hiperflexión, hiperextensión del cuello, escoriaciones y heridas contundentes, más fracturas expuestas y no expuestas en las extremidades, fracturas del fémur o de los huesos de la cadera, desgarro de órganos internos, fracturas de costillas y del esternón, contusiones de los pulmones y del corazón, contusiones en vísceras abdominales y ruptura de la arteria aorta, que eso ya sería algo muy poco común, pero sí puede suceder. ¿Qué lesiones vamos a encontrar en el copiloto y en los pasajeros? Pueden haber lesiones similares al conductor, pero más graves. Los pasajeros del asiento posterior se van a golpear con los otros ocupantes del vehículo o con los parales del mismo. Y algunos pasajeros, perdón, pueden salir expulsados hacia los lados. Eso entonces va a añadir lesiones eh, e incluso otras formas de trauma que pueden ser de diferente gravedad. El conductor. Recuerdo claramente un capítulo de CSI, no me acuerdo cuál de las versiones, pero donde un señor había cumplido, creo que 20 años, por homicidio culposo al chocar a una niña en bicicleta. Normal, el señor pagó su condena, salió y cuando salió, pues los familiares todavía, obviamente era una niña, los familiares tienden a guardar este tipo de rencores, lo perseguían y lo querían matar. Al final, como ya habían pasado 20 años, ya se había perdido un poquito el estigma social del color de la piel eh, y habían como nuevas pruebas o nuevas experticias referentes a los accidentes tipo atropello y en general, ¿no? Porque en 20 años la medicina forense pudo haber avanzado un montón. Entonces, en aquel momento nadie se puso a ver eh, que debían identificar a la persona que estaba conduciendo. Ellos simplemente porque era una persona negra que iba conduciendo, eh, lo inculparon. Sí, yo necesito saber quién iba conduciendo para poder deslindar las responsabilidades civiles y penales, pero yo tengo que analizar. No es porque me cayó mal, lo voy a meter preso y lo voy a culpar. No, yo tengo que probar científicamente que esa persona es culpable o es inocente. ¿Qué vamos a buscar en el conductor? En el cuerpo del conductor va a haber una banda equimótica en forma diagonal, desde el hombro izquierdo hasta el lado derecho del abdomen o la cadera. Esto es producto del cinturón de seguridad. Cuando el frenado o la colisión, el cinturón te mantiene en tu lugar y evita lesiones mayores. Entonces, después de un ratito, va a empezar a aparecer esa banda equimótica.
Además, la persona que va conduciendo va a tener las lesiones de cabeza y rostro del lado izquierdo. De predominio, obviamente, puede tener lesiones del otro lado si se dio contra el copiloto, pero usualmente las encontramos del lado izquierdo. Y esto que está aquí, que en el caso fue lo que ayudó a descubrir realmente que el señor era inocente, la impresión del pedal, cuando usted frena con una fuerza X y dependiendo de la suela de sus zapatos, puede dejar una impresión en el pedal de freno. Ahora vamos con los accidentes en moto. También es un vehículo a motor, pero la diferencia es que la mortalidad de este tipo de hechos de tránsito son mucho mayores comparadas que con otros conductores de otros vehículos a motor. Esta diferencia radica en que pues, prácticamente todo el cuerpo está descubierto. No hay forma de protegerse de una colisión. Lo único que los protege es el casco. Además que si ustedes notan aquí en Panamá y en cualquier lado, no sé si es más en Panamá o en otros países también sucede, los motorizados van a cualquier velocidad, manejan desordenadamente, incluso algunos ni siquiera usan el casco o si usan un casco, compran el más barato solo para cumplir el requisito y a la hora de las colisiones o de los hechos de tránsito, entonces el casco es lo primero que pierden o el casco se parte. Las lesiones más graves van a venir al área de la cabeza porque va a haber una caída violenta a gran velocidad. Podemos tener distintos tipos de fracturas a nivel de la calota y de la base del cráneo, especialmente esta que estamos mostrando aquí. Esta es la cabeza, ustedes ya dieron anatomía desde el primer cuatrimestre. La cabeza vista desde abajo, ¿ok? Yo estoy viendo la mandíbula, probablemente los huesitos del área debajo de la oreja y el huesito por donde se ancla la cabeza con la columna vertebral. Justo en este espacio que hay un agujero grande que por ahí sale pues la médula espinal y demás, yo puedo tener esta fractura. Le llamamos anillo, ¿verdad? Fractura del anillo en el agujero occipital. Obviamente este tipo de fracturas si se movilizan, como por allí sale la médula espinal, eso puede ocasionar la muerte instantáneamente. En el encéfalo, entonces, vamos a encontrar severas contusiones y laceraciones que pueden corresponder con el mecanismo del trauma o incluso contragolpe. En el cuello son comunes las luxaciones y las fracturas de vértebras cervicales. A nivel del tronco son más comunes las fracturas de costillas y lesiones a órganos internos. Y en las extremidades las escoriaciones por arrastre, equimosis y fracturas abiertas o cerradas. En esta imagen estamos viendo una fractura que se conoce como libro abierto. No pasa nada si se maneja de la forma adecuada, pero a veces, como en las películas, cuando tenemos una persona víctima de trauma, cuando llegan al hospital o incluso en la ambulancia, nosotros agarramos una tijera y vamos rasgando la ropa. Se tuvo un caso hace muchos años donde recogieron a un motociclista, lo subieron a la camilla, lo iban a subir a la camilla, pero notaron que había un sangrado a nivel de las extremidades inferiores. La única forma de ver ese sangrado y controlarlo, que es lo primero que se debe hacer en una respuesta prehospitalaria, los compañeros cortaron el pantalón. Apenas cortaron el pantalón, el paciente perdió la conciencia, cayó en shock y falleció. ¿Qué sucede? Que el pantalón, el cinturón y demás, o sea, la correa, mantienen en su posición la pelvis y al ellos liberar la presión que ejercía el jean y la correa sobre la pelvis, pues la fractura se desplazó y la pelvis es uno de los huesos que más sangra. Ahora vamos con los atropellos. Atropellar no es más que alcanzar violentamente a una persona, chocando con ellas y ocasionando por lo general daños de diversos tipos. El tipo, gravedad y extensión de los daños va a depender de las características morfológicas de la víctima, del vehículo que atropelló y la velocidad del impacto.
En un adulto se van a describir lesiones primarias y secundarias. Las primarias son las ejercidas por el mismo impacto y las secundarias son consecuencias de las primarias. Bueno, ya les mencioné esto. Bueno, y las secundarias también son resultado del contragolpe, es decir, cuando caen contra el pavimento. Para el atropello debemos hablar de las fases, que son 4: el choque, la caída, el aplastamiento y el arrastre, pero generalmente solamente tenemos las dos primeras, el choque y la caída, porque el aplastamiento entonces va a involucrar, aquí no lo tengo, que el vehículo que atropelló pasa por encima o los que vienen detrás, y el arrastre involucra que la víctima se quede atorada en una de las partes del vehículo y cuando el vehículo sigue andando, pues se lo lleva. Acá tenemos es un ejemplo de qué sucede en un atropello. Este vehículo viene a una velocidad de 48 kilómetros por hora. Logra visualizar que a 17 metros hay un peatón cruzando la calle, pero entre que el conductor lo ve, dígame Ricardo, no, se equivocó, ok. Entre que el conductor lo ve y logra pisar el freno, ya pasó un segundo, pero no puede evitar el atropello. Cuando el vehículo impacta al peatón, ya lleva una velocidad de 35,8 kilómetros por hora. Entonces vamos a ver todo lo que pasa a 35,8 kilómetros por hora. El vehículo golpea la parte inferior de la pierna del peatón. El peatón cae sobre el capó, golpeándose la cadera, impacta sus extremidades superiores y el tronco contra el capó y el parabrisas. Probablemente su cabeza también llega a impactar el parabrisas. Hay un contragolpe donde la víctima vuelve a golpearse la cadera con el capó, cae sobre el suelo, puede deslizarse o girar sobre la carretera y al final se voltea y queda tendido a casi 3 metros de distancia del vehículo. Todo eso pasó a 35,8 kilómetros por hora. Ahora imagínense lo que pasaría a 80. ¿Cuál es la diferencia con las lesiones en niños? En niños las lesiones van a depender del tamaño del vehículo y de la estatura del niño. Si notas en este ejemplo del adulto, el vehículo es un vehículo tipo sedán que va a impactar la pierna o las piernas. En cambio, en un niño, incluso si es sedán, va a impactar siempre a nivel del muslo o de la cadera. Y si es una camioneta, pues va a impactar a nivel del tronco y la cabeza. El efecto de contragolpe pues va a ser mucho mayor porque nada amortiguó el descenso, ¿sí? Entonces, estas son las características que deben colocar en su taller número 5, las diferencias entre las lesiones en adultos y niños. Y en niños, pues vamos a depender de eso, del tamaño del vehículo y el tamaño del niño. En la fase de choque, en los adultos, cuando es un vehículo tipo sedán, el impacto entonces se da en una o ambas piernas, como vimos en la imagen anterior, y podemos encontrar lesiones como heridas contundentes, equimosis, escoriaciones, fracturas expuestas o cerradas en las extremidades inferiores. En el proceso de caída, entonces, luego del impacto inicial y dependiendo de la velocidad a la que es atropellada esta persona, la víctima puede caer sobre el capó y sobre la carretera, presentando escoriaciones, equimosis, heridas contusas o fracturas de cabeza, tronco y extremidades. En el aplastamiento, pues, si cuando cae al piso del mismo vehículo o los que vienen atrás le pasan por encima, el peso del vehículo va a ocasionar marcas en patrón, marcas de las llantas y de forma interna en el cuerpo, estallido de los órganos. En el arrastre, entonces, es lo que les mencionaba, puede quedar enganchado o atorado en alguna parte del vehículo o incluso en las llantas, si fuese una llanta de camión que son dobles,
y es deslizado cierta distancia. El cuerpo, luego de ser atropellado, va a presentar escoriaciones tipo llama en amplias zonas cutáneas. Esa lesión la vimos la semana pasada. Algunas consideraciones médico-forenses. Más que nada, el perito médico e incluso el perito de campo debe hacerse algunas preguntas a la hora de evaluar una escena de hechos de tránsito o de atropello, más que nada. ¿Estaba la víctima de pie o en marcha al momento de ocurrir el atropello? ¿De qué lado fue el impacto? ¿El vehículo frenó? ¿La víctima estaba en condiciones de reaccionar al atropello? Las lesiones indican la velocidad del vehículo. En los casos donde la persona fallece, ¿cuánto tiempo estuvo con vida después del hecho de tránsito? ¿Estaba la persona muerta cuando ocurrió el atropello? Esto es muy común en las zonas donde hay muchas fiestas y las personas se embriagan y se acuestan a dormir en el mejor lugar que les parece. Entonces, si es a orilla de calle, pueden ocurrir este tipo de hechos, ¿no? La víctima estaba intoxicada al momento de ocurrir el hecho. Esto quiere decir que estaba bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente, alcohol, drogas y demás. Y eso nos lleva entonces a la alcoholemia y los hechos de tránsito. Aquí en Panamá eso es muy famoso, el hecho notorio y público de que el alcohol o el consumo de alcohol es la droga de abuso más consumida en el país y está demostrada la relación directa entre el alto consumo de alcohol y la alta incidencia de hechos de tránsito. En cuanto a las disposiciones legales sobre el consumo de alcohol, se han hecho más rigurosas, se ha disminuido la incidencia de lesionados a consecuencia de colisiones y atropellos, pero igual siguen ocurriendo. Recordemos que un vehículo a motor es una máquina compleja cuya conducción requiere habilidades, buen juicio, control emocional, buena visión, coordinación, destreza y claridad mental. Y todas estas facultades se ven reducidas o anuladas incluso cuando consumimos alcohol. Entonces tenemos que la concentración en sangre de alcohol va a depender de si esta persona estuvo consumiendo alimentos grasosos mientras tomaba licor, el tipo de bebida alcohólica. Recordemos que cada bebida alcohólica tiene su porcentaje de concentración. La presencia de enfermedades, especialmente personas que ya tienen algún problema del hígado, ya sea por otra enfermedad o producto del consumo de alcohol. El consumo simultáneo de medicamentos o drogas. El alcohol altera el metabolismo de ciertas sustancias. Las variaciones genéticas a la sensibilidad del alcohol. De repente hay personas que con una sola cerveza ya pierden el decoro. Ahora imagínense eh, lo que puede suceder, ¿no? Los efectos de la ingesta de alcohol son acumulativos. En una persona saludable, el 90% del alcohol se metaboliza por el hígado a una velocidad o un nivel de 15 miligramos por cada 100 cc por hora. La alcoholemia es una prueba de laboratorio que se utiliza para medir la cantidad de alcohol en cada 100 cc de sangre. Ahora bien, si ustedes notan, la policía utiliza es el que uno sopla, la prueba de aliento. Pero si hay un hecho de tránsito, es de obligatoriedad llevar a la persona a un hospital o clínica y hacerle la prueba en sangre. La interpretación de estos valores entonces va a ser compleja y va a depender de todos los factores mencionados anteriormente. Acá tenemos algunos ejemplos en esta tabla, dependiendo del resultado del examen de alcoholemia. Cuando la persona tiene menos de 30 miligramos de alcohol en sangre, hay un deterioro de habilidades complejas. De 30 a 50 hay un deterioro en la capacidad de conducir. De 50 a 100 hay signos objetivos de embriaguez. La persona está muy parlanchina, se inhibe, hay disminución de la capacidad de adaptación a la luz y a la oscuridad, hay pérdida de la discriminación de los colores y una disminución de la respuesta a estímulos visuales.
De 100 a 150 miligramos hay un deterioro en el habla, inestabilidad, es decir, que se pueden caer, y náuseas. De 150 a 200 hay una marcha tambaleante y una ebriedad obvia. Y de 200 a 300 la persona puede entrar en estupor, tener vómitos y caer en coma. Ven, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Diorioski Espino, si me puede decir qué fenómeno cadavérico es este. Ya voy, profe. Ajá, va a buscar lo que hizo, ¿verdad? Ese es ¿cómo le digo? Se me Ese es Bien, de deshidratación, el que es disque Shannon Lewis. vamos a ver. Stenon Lewis, ajá, casi. Ajá. Así mismo. Bien. Se me va el ¿Cuál nombre. es sí, cuál es el intervalo post-mortem? El rango de tiempo después de la muerte en el que aparece. Los ojos abiertos de 45 minutos después post-mortem y 24 horas con ojos cerrados. Correcto, bien. Seguimos llamando a lista o al voluntarios para este. Mire, se están yendo de la reunión. A ver, Mabel Cruz. Dígame, profesora. ¿Qué Ya voy. fenómeno cadavérico es este? Ajá. Deshidratación cadavérica. ¿Pero cuál? Summer Larcher. Ok, perfecto. ¿El intervalo post-mortem? De 3 a 5 horas. Correcto. Bien. Seguimos. Uy, a ver. ¿Voluntario?
Abigail. Dígame, profe. ¿Qué fenómeno ¿Qué cadavérico es fenómeno este? cadavérico es este? Esqueletización o reducción esquelética. No. No. Ok, mira. Ok, mira. Nosotros para Abigail. Nosotros Cierra para el micrófono. Abigail. Cierra el micrófono. Ya, profe. Ujú. Ok. Cuando usted llega a una escena, la primera cosa que usted debe hacer es observar, ¿cierto? Entonces, sí, en esta usted logra apreciar un cráneo, pero el resto de los tejidos están prácticamente intactos. Ahora bien, ¿qué observa usted aquí? Miren esta hierbita acá, verde, verde. ¿Qué observan aquí? ¿Y qué observan en la cabeza, en el cabello, la ropa? ¿Qué ven? Incluso aquí. ¿Qué se ve aquí? ¿Qué hay aquí? Vamos a agrandárselo a ver si lo ven. ¿Qué ven alrededor del cuerpo y cómo se ve el cabello y cómo se ve la ropa? Incluso acá, cómo se ve la ropa, lo que queda de piel y qué hay aquí en el suelo debajo del cadáver. Es como especie de un esqueleto, profe. Correcto. Entonces, ¿cuál es la fase de la descomposición cadavérica que involucra ese proceso? ¿Cómo se llama ese proceso? Y eso ocurre justo antes de la reducción esquelética, ¿ok? Porque ya aquí vemos que está empezando. Es la licuefacción, es cuando el cadáver, después de estar hinchado, se rompe y libera todos los líquidos que se concentraron dentro. Por eso ustedes ven que esta hierbita no está verde como el resto. Su cabeza, su cabello se ve como mojado y acá tenemos un charquito debajo del cadáver. ¿Sí? Porque es que ya el cadáver se reventó y perdió todos los líquidos que tenía contenidos. Entonces, ¿cuál es el intervalo postmortem de la licuefacción o periodo colicuativo? Sí, colicuativo. A ver, chicos, el intervalo postmortem. Llamo a lista de nuevo. A ver, Yadira Valdés. No está. David Gómez. Profe, ¿me repite la pregunta? El intervalo postmortem de la fase colicuativa. Pero que, no sé, profe. Ahí, para mí ya tiene que la rigidez cadavérica ya. Intervalo postmortem. Ay, no sé. Eso, bueno, si se van sin saber eso, yo los veo mal porque de eso van a vivir el resto de su vida. No me acuerdo, profe. Esto lo tienen que saber.
Entonces, eso pasa también cuando yo hago la parte del taller y tú haces la pregunta y tú haces los fenómenos cadavéricos. A ver, Eso no es de 24 a 5 años, profe. ¿de 24 qué? 24 horas. No. De 21 a 28 días, o si lo quieren en meses, de 1 a 8 meses. Vamos con el que sigue. ¿Qué tenemos aquí? A ver. José Barba. Profe, yo puse putrefacción cadavérica. En uno puse que en fase de esqueletización. Ok. Sí. Esqueletización completa e incompleta. Intervalo postmortem. Puede durar de 96 a 12 meses. Vamos a hablar en años. Es más fácil hablar en años. Ah, bueno. Pero sí, está bien. Sí, porque 2 años son 24 meses. Vamos con la que sigue. Ajá. ¿Qué fenómeno cadavérico es este? Ese no es momificación cadavérica. No. Este es específico. Aspecto brillante, piel endurecida o apergaminada. Corificación. Correcto. Intervalo postmortem. Puede ir de 3 meses o aproximadamente en el transcurso de un año. Ok. Inicia a los 2 a 3 meses. Y va a permanecer hasta que usted encuentre el cadáver. ¿Qué tenemos aquí? Rigidez cadavérica, profe. Sí y no. Espasmo cadavérico. Correcto. El intervalo postmortem. Milton Torres. Yo puse, profesora, que de 24 a una semana. Principalmente así, después de las 24 horas, porque son rigideces que permanecen después del punto final de la rigidez cadavérica. Por eso se llaman espasmos cadavéricos. Aparte que adquieren una posición que me va a indicar a mí que hubo algún tipo de trauma o que el fallecimiento fue traumático. Incluso yo les hablaba en la clase que los soldados cuando fallecen en el campo de batalla
cuando los encuentran, ellos todavía tienen y le quitan el arma y ha pasado quién sabe cuántas horas y ellos todavía mantienen esa posición en la que sostenían su fusil. Esa es la diferencia entre espasmo y rigidez. Vamos con este. Profe, en esa yo tuve una duda porque estuve investigando y en unos me salía lividez cadavérica y en el otro me salía la putrefacción en fase cromática. Ambas son lo mismo, porque está la mancha verde en fosas ilíacas, acá también está. Es la fase cromática. El intervalo postmortem Ocurre a partir de las 24 horas hasta las 72 horas. Ok, sí, de 24 a 36 horas. Recuerden que la fase cromática es la fase que ya marca, esa mancha verde en fosa ilíaca es la que marca el inicio de la putrefacción. Ok, esta. A ver. Alejandra. Viene siendo Ajá. No le escuché. ¿Alguien que me diga qué fenómeno es este, por favor? Profe, esa no es la fase efice- enfisemo- enfisematosa cadavérica. Sí, la fase sí, enfisematosa. la ¿Y fase cuál es el intervalo enfisematosa. ¿Y cuál es post-mortem? el intervalo de muerte? Profe, Ellos son de 24 a 48 horas. No, se quedó No, atrasito se un quedó poquito. atrasito un poquito. Ese va de 36 a 72 horas.
Este, Antropofagia, profe. sí, colonización cadavérica, antropofagia cadavérica. ¿Cuándo inicia esto? Eso lo hablamos en una clase. Qué lío. Profesor, ¿no va de 14 días en adelante? No. Eso va de 1 a 3 meses. Eso lo vimos en una clase que hablaba sobre la entomología forense. Y dijimos que puede llegar hasta los 3 años. Abigail. Profe, ¿ese no es momificación cadavérica? No sé, dígame usted. No ¿Me está sé, dígame preguntando o me usted. está ¿Me está diciendo? preguntando o me está diciendo? Yo le estoy diciendo. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Momificación. Ahí. Momificación. Ahí. Intervalo postmortem. De 1 a 12 De meses. 6 a 12 meses. De 6 a 12 meses. 12 meses. Un Ajá, mes es sería muy 12 poco. Un mes es muy poco. A ver, esta. Saponificación cadavérica parcial. Bueno, no hay parcial. ¿Es o no es? Ah, bueno. O adiposira, cualquiera de los dos. Es, la piel brilla, pero no tanto. Y tiene estas partes como blanquecinas, como si fuese jabón. Por eso se llama saponificación. El proceso para hacer jabón se llama saponificación. ¿Cuál es el intervalo postmortem? Después de los 3 meses, De 3 a 12 meses, correcto. A ver. ¿Esto qué es? Lividez cadavérica, ¿no? Correcto. Intervalo postmortem. 3 o de 3 a 4 horas. A partir de las 6 horas. Ah, ok. Acuérdense que se tienen que depositar los eritrocitos. ¿Esta qué es? Rigidez cadavérica. Correcto. Intervalo postmortem. 12 horas. De 12 a 24 horas. Correcto. Bien, chicos, eso era lo que tenían que desarrollar en la clínica grupal. ¿Preguntas?
Ok, chicos, si no hay preguntas, entonces agradecida por el tiempo, la Profe, atención a los que sí se quedaron. Dígame. hubo una ahí que salió que no recuerdo ahorita cómo se llama, que era como que quedaba el cuerpo brillante. Esa es Esa, codificación. ajá, pero eso, o sea, eso pasa en más o menos un lugar como, porque no, ni siquiera se pudre ni, o sea, no se No, descompone, pues. esos son fenómenos conservadores y recuérdense que los conservadores van a depender de el subsuelo donde entierran el cadáver. De hecho, el tiempo de aparición también depende, perdón, del suelo donde es depositado. Entonces, por ejemplo, el subsuelo, si está cerca o no de algún río que esté contaminado con plomo, si lo meten en una caja o en un ataúd que sea de algún metal pesado, o sea, que se corte como que el flujo de oxígeno. Entonces él se deshidrata, pierde mucha más agua que un cadáver normal y la grasa como que queda a flor de piel, por decirlo de alguna forma. Ah, ok, profe, gracias. Dele. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no tienen más preguntas, chicos, como les mencionaba, pues agradecida por el tiempo, la atención a los que se quedaron en la clase. Recuerden que la fecha límite para el proyecto, el caso clínico es mañana, creo. Y entonces,